Ok, perfecto. Muy buenas tardes a todos y a todas las invitadas a este foro nuestro, el foro Giminal 1. Como siempre, la invitación y la reunión se hace acá en torno a estos temas tan interesantes que nos hace posible UdeArroba, que nos hace posible la universidad para estar acá. El día de hoy, pues, cómo no agradecer al Semillero en Comunicación Científica y a todos los colaboradores que hacen posible este evento y sobre todo a nuestro invitado estrella el día de hoy. Tenemos acá al profesor Guillermo Pineda, un reconocido físico de nuestra unidad, de nuestra universidad, la Universidad de Antioquia. Es físico y magíster, también en la misma materia, y también actualmente se desempeña como profesor titular en el Instituto de Física. También ha participado en diferentes experiencias en comunicación científica. Es todo una eminencia en este aspecto y en muchos otros. Y por Muchas esto gracias. le damos pie a esta presentación tan maravillosa que nos tiene el día de hoy. Profe Guillermo, bienvenido. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un placer poder compartir algunas ideas que espero pues, se salgan un poquito de la trivialidad para esclarecer situaciones que son de un interés muy inmediato. Se ha dicho, y pues durante mucho tiempo se podría decir que fue uno de mis grandes incentivos, que la necesidad de divulgar la ciencia es la posibilidad de ilustrar a la población para que tome decisiones informadas. Al igual que un poco el título de esta charla, eso es una utopía, eso es un poco un mito, porque lo que nos muestra la experiencia es que las decisiones más trascendentales y las más intrascendentales también se toman de manera muy emotiva, se toman de manera muy intuitiva, por decirlo así, y pocas veces interviene en esto la racionalidad, de modo que no nos tomemos la cuestión muy a pecho ni pensemos que esto es algo muy trascendental, sino que quiero compartir con ustedes unas inquietudes que me han surgido después de repetir la cartilla muchas veces de la educación, la información, la divulgación de la ciencia para beneficio de todos. Y entonces voy a plantearlo desde la perspectiva más personal y egoísta posible. Las personas a las que les gusta la ciencia se embarcan en esta cuestión de la ciencia. Se dice, al que le gusta le sabe, bueno, y no son muchas las personas a las que les gusta la ciencia, porque al igual que todas las actividades humanas que requieren elaboración, que no son espontáneas, que no son inmediatas, pues la ciencia termina siendo un poco excluyente o, por decirlo de otra manera, pues algo más afín a un grupo de iniciados. Y la comparación que hago siempre es con la música clásica. La música clásica es la música más refinada, se dice que es música culta, cultivada, y que para su apreciación requiere de formación, lo cual inmediatamente reduce de manera considerable la cantidad de personas que se aproximan con gusto a la música clásica, y entonces me parece que en este sentido la ciencia se parece mucho. No son muchas las personas que quieren profundizar en el conocimiento, en la comprensión de los fenómenos, de las situaciones, e incluso extrapolarlos a la cotidianidad, porque siempre la inmediatez, el, entre comillas, sentido común, lo ya conocido, lo ya trivial, es lo facilista, es lo que manda. Entonces,
sé que una charla de estas nunca podría llegar a un gran público. ¿Qué llega a un gran público? Bueno, en este momento somos todos conscientes de que la humanidad, de que la historia está teniendo un cambio muy significativo, porque simple y sencillamente la atmósfera está siendo testigo de la presencia del hombre. La atmósfera está sufriendo un cambio antropogénico debido al inmenso consumo de energía. Ese es el tema de la charla, la energía. El consumo de energía y el consumo de los combustibles que mueven una sociedad de 8.000 millones de seres humanos está dejando una marca en la atmósfera y esto se está sintiendo en una gran cantidad de situaciones. Situaciones inclusive tan directas como que las lluvias de abril se nos pasaron para febrero en este año y que el clima anda un poco loco. Y entonces inmediatamente se buscan culpables y también se buscan soluciones. Y entonces aquellas personas que son las llamadas a tomar decisiones trascendentales, pero que por razón de su estatus, por razón de su puesto en la sociedad, no son siempre las más llamadas a racionalizar y a tomar decisiones racionales, sino muy emotivas, nos prometen resolver estos problemas con energías limpias. ¿Por qué? La idea es que estamos utilizando energías muy sucias, combustibles fósiles. La historia de la geológica se demoró millones de años en producir esos combustibles, esos hidrocarburos que nosotros estamos quemando en un par de cientos de años. Es que esta historia nuestra cambió radicalmente en un par de cientos de años. Y cuando se empiezan a ver estas tremendas consecuencias, entonces se buscan soluciones más imaginarias que imaginativas. Y entonces vemos a los políticos prometiéndonos energías limpias, prometiendo descarbonizar, despetrolizar la economía. Lo cual se oye muy bien, suena muy bien. El problema es que eso es posible. Entonces, ahora sí, vámonos a la parte que a mí me encanta de toda esta cuestión, la historia. ¿Cómo nos metimos en este lío? ¿Quién nos metió en este lío? Lo voy a decir de una vez por todas. Los ingenieros. Fueron los ingenieros los que nos metieron en este lío. ¿Por cuenta de qué? Por cuenta de la necesidad de multiplicar la capacidad de hacer trabajo en un determinado momento de la historia, en un determinado lugar del planeta, en unas determinadas condiciones, que dieron lugar a un evento histórico que ha dado en llamarse la Revolución Industrial. En el siglo XVII se produjo la llamada Revolución Científica. Newton sentó las bases de la actividad científica de una vez y por todas. En 1687, Newton publicó el protocolo fundamental que daría lugar al desarrollo de la ciencia. Una conceptualización sobre el mundo que parte del rechazo al sentido común, al plantear como principio fundamental de la mecánica la tendencia de los cuerpos a conservar su estado de movimiento en el llamado principio de la inercia. Muy bien.
Pero un poquito más de historia alrededor de los siglos XVI y XVII. Pasaron cosas interesantes entre los siglos XV, XVI y XVII. En el siglo XV se inventó la imprenta y eso produjo un impacto cultural que solo hemos visto algo parecido a eso y somos, no sé, afortunados de haberlo vivido. La aparición de Internet, solo algo equiparable a la inversión de la imprenta y a la multiplicación de los libros y la posibilidad de acceso a la literatura y a la cultura y al conocimiento organizado, pues ahora con Internet, a finales del siglo XX, principios de este siglo, hemos tenido una revolución similar, con unos impactos de conocimiento, unos impactos culturales tremendos. En el finales del siglo XV, se establece el contacto, odio la palabra descubrimiento, el contacto entre el viejo continente y el nuevo continente, entre Europa y América, y eso establece unas rutas comerciales y unas necesidades sociales, comerciales, de navegación, de conquista de los mares, de navegación en alta mar, de construir barcos, construir muchos barcos. Una isla insignificante que no tenía el mayor peso en Europa se va volviendo una gran potencia gracias a que, a falta de tierras, conquista los mares. Inglaterra. Bueno, en cierta forma los holandeses, los Países Bajos, Portugal también, sin tener grandes extensiones de tierra, habían sido muy poderosos gracias a la navegación. Pero esto de construir barcos consume grandes cantidades de madera. Entre construir barcos, entre alimentar siderúrgicas, entre calentar las casas. Recordemos que estos países de las altas latitudes viven en condiciones climáticas muy, muy hostiles y necesitan gastar inmensas cantidades de energía para tener en sitios reducidos y de manera artificial el clima que nosotros en el trópico tenemos todo el año. Esto determinó varias cosas que van a producir una reacción en cadena. Los bosques alrededor de las grandes ciudades, muy concretamente alrededor de Londres, ni se diga España, España era un bosque y quedó convertido en un desierto, se acabaron por cuenta de lo que ya mencioné, hacer barcos. Yo no sé cuántos bosques se tragó la Armada Invencible, que fue tan invencible y tan inundible como el Titanic, cuando España trató de invadir a Inglaterra por allá a finales del siglo XVI. Lo cierto del caso es que se acabó la madera alrededor de las ciudades y fue necesario empezar a sustituir la madera con carbón. El carbón era conocido, la turba, pero era poco apreciado porque huele mal, está contaminado con azufre y entonces eso huele a huevos podridos, a nadie le gustaba ni calentarse ni cocinar con carbón. Sin embargo, el carbón empezó a ser usado para cuestiones como, por ejemplo, las siderúrgicas, alimentar los grandes hornos de las siderúrgicas. El carbón superficial muy rápidamente se agota y entonces hay que empezar a perforar la tierra. La minería del carbón se vuelve muy importante. La minería tiene un problema y es que cada que usted hace un hueco en la tierra, por nivel freático, ese hueco se llena de agua. Hay que sacar el agua. Y la única forma de sacarlo era mecánicamente. En esta ilustración que ustedes están viendo es una idealización de lo que eran las formas primitivas de extraer el agua del fondo de un pozo. En este caso, pues puede ser un pozo cualquiera y en el caso particular que estoy mencionando, el pozo de una mina. Un caballo atado con una barra a una noria, daba vueltas incansablemente
para que mediante una cadena de cangilones o con baldes o inclusive moviendo bombas mecánicas sacara el agua. El proceso era bastante ineficiente hasta que a alguien se le ocurrió utilizar una idea que había sido concebida por un ingeniero francés. Ah, ya les dije, ¿cierto? Que el culpable de todo este lío en el que estamos metidos fueron los ingenieros. Bueno, aquí está. Denis Papin. Denis Papin, ingeniero francés, observó, bueno, lo que ya habían otros observados, pero él lo aplicó, cómo la expansión del vapor es capaz de mover un pistón, como una olla muy bien reforzada, como la que vemos acá, se llama la marmita de Papin, es capaz de soportar temperaturas supremamente altas. Esto tuvo una aplicación comercial inclusive muy inmediata, se llamaba un digestor, el digestor de Papin, porque en esta olla a presión se podían echar desperdicios de carne, huesos, tendones, y a altas temperaturas los huesos se desprenden fácilmente y bueno, de eso se obtienen cualquier cantidad de elementos de importancia industrial, el colágeno, la gelatina. Pero la idea de Papin iba más allá. Papin era un ingeniero francés que por cuestiones religiosas tuvo que emigrar a Inglaterra y en Inglaterra pues desarrolló buena parte de su trabajo. Tenemos algunas herencias de esa marmita de Papin, de ese digestor de Papin en nuestra famosa olla a presión. Mis estudiantes en alguna ocasión que yo les estaba contando esta misma historia se burlaban un poco de mí porque yo a esta olla la conocí como la olla atómica, en razón de que yo conocí esta olla en los años 50 en plena Guerra Fría. En la Guerra Fría estaba de moda la amenaza nuclear y todo tenía que ver con el átomo. Curiosamente, todos estos utensilios de cocina de aluminio son en realidad subproductos de la guerra. Cuando terminó la guerra, toda esa cantidad de aluminio que tenían para hacer aviones y demás, pues se convirtió en estos elementos. Pero bueno, esta olla atómica, olla de presión, tiene la cualidad de cocinar los alimentos supremamente rápido, ahorrando una gran cantidad de combustible. Un descendiente de la marmita de Papin que a mí particularmente me gusta mucho es la cafetera italiana, la cafetera Moka. La cafetera Moka funciona de una manera muy particular. Nunca hierve el agua, sino que el agua que está depositada en la cazuela inferior sube debido a la presión que se genera por el calentamiento. Entonces el agua a presión atraviesa la canastilla con el café y sube por una espita y queda depositada en el cazuela superior sin haber hervido, gracias a lo cual el café conserva todos sus aromas. Este es el famoso espresso, en italiano espresso quiere decir exprimido a presión, y es una aplicación, como les digo, de esto que está haciendo este caballo. Este caballo está subiendo agua del fondo del pozo a la parte superior, realizando lo que en física se llama un trabajo. Trabajo, en la acepción más sencilla de todas, es subir un cuerpo pesado a una determinada altura. Llamamos mg por h. Muy bien, el trabajo que hace esta pequeña cafetera, pues a mí me da muchísimo gusto diariamente. La idea de Papin de utilizar la presión del vapor para hacer trabajo
fue retomada por el capitán Tomás Savery para resolver, gracias a lo que él llamaba la potencia motriz del calor, el problema de sacar el agua del fondo del pozo de una mina. La idea de Savery es bien interesante porque él lo que hacía aquí, básicamente, ¿qué tenemos? Tenemos a la izquierda una olla, una marmita de papá, una olla a presión que comunica vapor a un recipiente. Cuando este recipiente se llena de vapor, entonces un chorro de agua lo enfría y condensa el vapor. El agua tiene una propiedad muy particular y es que el agua líquida vaporizada ocupa un volumen casi 2000 veces mayor que el volumen inicial. Entonces, cuando este recipiente está completamente lleno de vapor y se enfría, el vapor se condensa, entonces se reduce a la 2000ª parte de su volumen y se plantea un problema bien interesante. ¿Y aquí qué queda? Queda vacío. No, no puede haber vacío. Aristóteles prohibió que existiera el vacío. A estas máquinas térmicas las llaman máquinas filosóficas porque plantean un problema filosófico de la existencia del vacío. Pero no nos vamos a ocupar de eso ahora. Lo interesante es que una vez que se produce una severa descompresión por la refrigeración de este recipiente, entonces la presión atmosférica, que ya había sido muy trabajada por Torricelli y por Galileo, hace que el agua suba hasta el recipiente. Luego, nuevamente, usted hace que el recipiente se llene de vapor y el agua va a terminar subiendo hasta este recipiente superior. El agua nunca se devuelve porque aquí hay válvulas que solo permiten la circulación del agua en una dirección. Entonces, finalmente, lo que se realizó fue un gran trabajo al subir el agua desde esta posición inicial a esta posición final. Entonces, se realizó un trabajo, como habíamos dicho ahora, MGH. El señor Savery le propuso a los mineros que le dejara instalar su máquina en la mina y que compararan lo que gastan los caballos sacando una determinada cantidad de agua en un día con lo que se gasta en carbón la máquina de Savery. A pesar de que la máquina de Savery era tremendamente ineficiente, fue mejor que los caballos. Y entonces Savery patentó su máquina y los mineros empezaron a reemplazar los caballos por la máquina de Savery. Una vez que está, digamos, en acción una idea, esta idea empieza a ser revisada desde muchos puntos diferentes. Aparece entonces el señor Thomas Newcomen. Si ustedes miran la máquina de Savery, aquí lo único que hay es presión de vapor, refrigeración de agua y corrientes de agua. Savery se le ocurre utilizar la presión que genera el vapor para desplazar un cilindro. Una vez un pistón dentro de un cilindro. Una vez el pistón se desplaza, se produce una refrigeración y nuevamente la presión atmosférica hace que el pistón se devuelva, nuevamente se llena y se produce cíclicamente. Savery le añadió a esto un balancín tal que hay una reciprocidad entre el movimiento del pistón y un movimiento del otro brazo que, por ejemplo, puede estar trabajando sobre una bomba neumática para extraer el agua del fondo del pozo. La máquina de Savery resultó ser, perdón, la máquina de Newcomen resulta ser más eficiente que la máquina de Savery. Y entonces empiezan a difundirse por toda Inglaterra este tipo de máquinas y muy pronto por el resto de Europa. Pero siguen las innovaciones y las mejorías. El señor James Watt, un fabricante de instrumentos de precisión, recibió la comisión de la Universidad de Glasgow de
poner a funcionar un modelo a escala de la máquina de Newcomen, que pues estas máquinas, como ustedes ven, son máquinas enormes, son máquinas de decenas de metros de dimensiones. Entonces en la Universidad de Glasgow tenían una máquina, un modelito pequeñito para fines didácticos que no funcionaba. Y a Bad le pidieron que pusiera a funcionar esa máquina, y estudiando esa máquina se dio cuenta de que el problema es que la máquina era demasiado ineficiente, porque en cada ciclo había que enfriarla y volverla a calentar. Entonces a Bad se le ocurrió la genial idea, esa sí fue una genial idea, de no enfriar la máquina, sino extraer el vapor, condensarlo por fuera, y entonces se ahorraban una gran cantidad de energía. De hecho, la máquina de Bad era el doble de eficiente que la máquina de Newcomen, y muy pronto la máquina de Bad desplazó a las máquinas de Newcomen. Además, Bad introdujo modificaciones muy interesantes. Ustedes ven en esta foto de museo lo que era una máquina con una rueda volante de 10 metros. La rueda volante tiene el fin de almacenar el movimiento que genera el pistón. Aquí tenemos el pistón, el balancín, y entonces se almacena ese movimiento, para decirlo en otros términos, se almacena la energía, y después mediante una serie de engranajes se la reparte a donde sea necesaria. Aquí vemos la máquina de Bad funcionando con algunos elementos supremamente interesantes, como este que se llama el controlador inercial. La palabra controlador quiere decir gobierno, y es el origen de la palabra cibernética. Este controlador inercial es un par de esferas que giran con la frecuencia con la que está girando, con la que se está moviendo el cilindro, y entonces se van levantando y regulan la entrada de vapor para que el sistema no se desboque. Además, Bad tuvo que inventarse esto que se llama la transmisión planetaria, porque lo más directo para convertir el movimiento oscilatorio del pistón, el movimiento rotacional, pues habría sido una biela, pero la biela estaba patentada. ¿Por qué? Y esta es una clave de por qué la revolución industrial se produjo en Inglaterra y no en ninguna otra parte. Porque en Inglaterra existía la propiedad intelectual. Una persona podía patentar una idea y tener la licencia por parte del gobierno por 15 o 20 años de su explotación exclusiva, o de que le tuvieran que pagar regalías. Entonces, esto hizo que muy rápidamente las máquinas de Bad funcionaran ya no solamente en las minas de carbón para sacar agua. La máquina de Savery solo funcionaba bien, o solo era rentable si tenía el carbón al lado, pero si el carbón había que transportarlo, ya resultaba tan caro que era ineficiente. En cambio, la máquina de Bad muy rápidamente alcanzó a tener otros usos. Por ejemplo, reemplazar las ruedas de molino en los molinos de harina, reemplazar las ruedas de molino en las herrerías, en las forjas, y algo muy importante, en las fábricas de textiles. Aunque la máquina de Bad es una máquina, digamos, de presión atmosférica, de baja presión, era demasiado grande para instalarla en un barco o en un vagón. Entonces aparecieron otras innovaciones, las máquinas de vapor de alta presión. Y estas máquinas, muy pronto, este barco de vapores de principios del siglo XIX, sirvieron para mover barcos de vapor de fondo plano que pudieron navegar los grandes ríos del mundo. Y no solo eso, la máquina de vapor de Trevithick de alta presión sirvió para transportar, primer ferrocarril que existió comercial, sirvió para transportar la gran cantidad de textiles que se producen en la ciudad de Manchester hasta el puerto de Liverpool. Después,
Las máquinas de vapor, ya sea sobre rieles o sea sobre barcos, sirvieron para literalmente conquistar el mundo. Es que a principios del siglo XIX la mayor parte de la humanidad, las grandes poblaciones humanas estaban en las costas y las grandes sabanas de Asia, de África, de América estaban despobladas, pero muy rápidamente el ferrocarril y los barcos de vapor las inundaron. Más importante todavía, de no menos impacto, fue utilizar máquinas de vapor para reemplazar el trabajo animal en la agricultura. Entonces, a finales del siglo XIX, el impacto en la agricultura, gracias a la mecanización con estas máquinas de vapor, aumentó la productividad de una manera impresionante. Ahora, otros cambios que se van a dar es con la aparición de las fábricas, pues aparece también obviamente el proletariado y aparecen unas nuevas relaciones sociales y unas nuevas situaciones sociales que todavía no hemos acabado de resolver. Gracias a las máquinas de vapor fue posible una de las grandes hazañas de la ingeniería de principios del siglo XX, la construcción del Canal de Panamá, con locomotoras, dragas, grúas y demás máquinas de vapor. Esta diapositiva, uno diría, ¿y qué está haciendo esta diapositiva acá? Miren, el símbolo por excelencia del poder imperial. Le estaba diciendo hace un momento cómo Inglaterra, esa pequeña isla, se volvió el poder imperial más grande que ha conocido la historia de la humanidad, gracias, entre muchas otras cosas, a sus máquinas de vapor que demandaban el perfeccionamiento de la industria siderúrgica y que eran alimentadas por carbón. Bueno, este símbolo del poder industrial está aquí porque esto también es un barco de vapor. Simple y sencillamente es un barco de vapor. Lo que pasa es que el vapor en este barco es producido por un reactor nuclear. Decía ahora que estas máquinas se llamaron máquinas filosóficas porque planteaban preguntas muy fundamentales. ¿Qué es el calor? ¿Qué es la temperatura? ¿De verdad existe el vacío? Ya Aristóteles nos había dicho que el vacío no existe. Entonces, decía Lord Kelvin, uno de los grandes físicos del siglo XIX, y uno de los grandes expertos en termodinámica y electrodinámica, que la máquina de vapor ha hecho más por la ciencia que lo que la ciencia ha hecho por la máquina de vapor. Porque esta revolución industrial fue una revolución, ya lo dije, de ingenieros. La palabra ingeniero quiere decir el que maneja el ingenio, y el ingenio es la máquina. Literalmente podríamos traducir como el maquinista. Y me comentaba alguien que engineer quiere decir el que escucha la máquina, porque el verdadero maquinista escucha su máquina y de acuerdo con su ritmo sabe cómo es su funcionamiento. Y entonces este conocimiento muy empírico muy pronto dio lugar a problemas filosóficos de primera categoría, que es el calor. En el proceso termodinámico más elemental que conocemos, dos cuerpos a diferentes temperaturas se ponen en contacto y luego del tiempo alcanzan la misma temperatura. Se llama el equilibrio térmico. Para construir un modelo explicativo, entonces se inventa el concepto de calor, que inicialmente era un fluido que se llamaba calórico. Entonces se suponía que el cuerpo de mayor temperatura tenía un exceso de calórico que se lo cedía al cuerpo de menor temperatura. El físico escocés Joseph Black acuñó el término calórico y expresó la cantidad de calor. Muy comúnmente en la física pasan estas cosas. Yo sé cómo medir algo, así yo no sepa exactamente qué es. Y entonces definió que la cantidad de calor es una cantidad proporcional
al cambio de temperatura, a la masa del cuerpo y a una característica de los materiales que se llama su calor específico. Se supone que el cuerpo de mayor temperatura pierde una cantidad de calor Q que gana el de menor temperatura. Y se establece una ley de conservación. El calor ni se crea ni se destruye, se transforma. La historia de la ciencia y muy particularmente de la física, no todo el tiempo está hablando de el alcance de los proyectiles, lanzar proyectiles, tirar proyectiles. La historia de la ciencia y de la física está muy íntimamente ligada con la historia de la guerra y de las armas. Aquí en esta diapositiva estamos viendo lo que era una fábrica de cañones muy convencional y era cuestión de fundir un gran trozo de hierro y después perforar el ánima del cañón. Y otro ingeniero muy importante, Lord Rumford, el conde de Rumford, personaje muy singular, dedicado a construir cañones, hizo la observación de que los cañones, cuando están siendo perforados, se siguen calentando, hay que estarlos refrigerando continuamente, y se siguen calentando aunque el taladro ya no esté horadando el material. Entonces no hay ninguna posibilidad de que sea una sustancia, el llamado calórico, el que genere el cambio de temperatura. Entonces Rumford asocia, al igual que hicieron muchos otros, el calor con movimiento. Es la fricción lo que genera el cambio de temperatura. Rumford intentó medir la cantidad de trabajo que equivale a una determinada cantidad de calor y no lo logró. Quien lo hizo con gran precisión fue James Prescott Joule y midió con precisión el trabajo realizado por una pesa que desciende desde una altura H y que mueve unas paletas que agitan una cierta cantidad de agua, produce un determinado cambio de temperatura y entonces vemos como a punta de movimiento, es decir, a punta de trabajo, se puede hacer lo mismo que poniendo el agua en contacto con una fuente térmica. Entonces se establece lo que se llama el equivalente mecánico del calor y el calor deja de ser un concepto adicional de la física y queda reducido a la mecánica. Los grandes momentos de la física son así. Otro ingeniero, esta es una historia de ingenieros, el ingeniero Sadi Carnot estaba tratando de optimizar el proceso de las máquinas térmicas. ¿Cuál es la máquina térmica de eficiencia ideal? Y encontró que no hay ninguna máquina térmica que pueda tener un 100% de eficiencia. De hecho, si nos devolvemos a la historia, la máquina de Savary no tenía ni un 1% de eficiencia, es decir, la cantidad de trabajo que producía a partir del calor suministrado no llegaba al 1%. La de Newcomen de pronto se acercaba por ahí al 1 o al 2 y la de Watt por ahí al 3 o al 4. Hoy en día un motor muy eficiente tiene un 30% de eficiencia. Y entonces, ¿qué sucede? Que miren, yo le suministro a una máquina térmica una cantidad de calor QH. La máquina realiza una cantidad de trabajo W y degrada una cantidad de energía QC, llamémoslo así. Y esta energía lo único que va a hacer es producir calor. Esta es la que nos está matando. En todo proceso mecánico se degrada la energía. Rudolf Clausius, a mediados del siglo XIX, acuñó un término, el término entropía. Nunca definió qué es la entropía. Esto pasa todo el tiempo en la física. No dijo qué es la entropía y no cómo cambia la entropía. Y estableció lo que llaman la segunda ley de la termodinámica. En todo proceso termodinámico hay una cantidad llamada entropía
cuya variación siempre es mayor o igual a 0. Esta variación, esta tendencia de la entropía hacia un máximo es lo que determina la espontaneidad de los procesos físicos. Además determina la dirección del tiempo. Los procesos termodinámicos espontáneamente no son reversibles. Una gran preocupación para los físicos que creen que las leyes de la mecánica son reversibles. ¿Qué pasa con esas energías sobrantes de los procesos? Debido a la contaminación atmosférica que se ha producido en los últimos 200 años, esa energía sobrante que antes se podía reflejar al espacio, se podía difundir en el espacio, se está quedando atrapada en la atmósfera en esto que llamamos el efecto invernadero. En un invernadero se tienen unas paredes transparentes que permiten la entrada de la luz visible. Esa luz visible realiza procesos de fotosíntesis y demás y se degrada y pasa de visible a infrarroja. Pero esa infrarroja no es capaz de atravesar las paredes que son transparentes a la luz visible. Se queda encerrada y entonces en el invernadero hay un considerable aumento de temperatura respecto a lo de afuera. La Tierra es un gran invernadero que permite la entrada de la luz del sol y ya no permite que se refleje como antes se reflejaba. Y además, 8.000 millones de seres humanos. En estos días buscaba el dato. En el mundo hay aproximadamente 1.500 millones de vehículos y casi todos funcionan con combustibles fósiles. Y entonces, se señala el gran responsable del calentamiento global, el CO2. Pero ese es el menor de nuestros problemas. Este es nuestro problema. Y el metano. El metano. La población bovina del mundo genera una inmensa cantidad de metano y resulta que el metano es un gas de efecto invernadero muchísimo más preocupante que el CO2. Para alimentar 8.000 millones de seres humanos se necesita una gran cantidad de arroz, sobre todo en el Asia, de pronto es donde más se consume el arroz. Y las condiciones en las que se cultiva el arroz, pues una inmensa generación de metano. Y entonces hay otras fuentes contaminantes impresionantes y ustedes me dirán cómo podemos producir acero sin generar contaminación. La producción del acero es una de las actividades más contaminantes que existen. ¿Puede esta humanidad vivir sin acero? Volvámonos rápidamente por acá en la historia y entonces miremos que la construcción de estas máquinas, sobre todo cuando los textileros de Manchester empezaron a mecanizar la producción de textiles, tenían tanto textil para exportar, ya no solamente para el consumo interno. Recuerden, los ingleses dominaron, monopolizaron el mercado de los textiles durante casi 200 años, prácticamente hasta la Primera Guerra Mundial. Y se planteó la posibilidad de utilizar métodos más eficientes para transportar los textiles y a alguien se le ocurrió pues construir una locomotora, entonces construyeron el rocket. Pero hay un problema. Los rieles que existían eran rieles para vagones tirados por caballos y se partían con el peso de estas máquinas de varias decenas de toneladas. Eso hubo que
empezar a introducir otra serie de modificaciones. No es casual que una locomotora tenga tantas ruedas. La idea es poder distribuir el peso para que no quiebre los rieles, pero los rieles se expanden y se contraen con las diferencias de temperatura. Entonces era necesario producir aceros que cumplieran, por ejemplo, con las necesidades de una caldera. A Watt le aterraban las calderas porque las calderas explotaban. Es una olla de hierro sometida a calor, a humedad, óxido, presión, resistencia a materiales, fatiga de materiales, explosiones, en fin. Entonces había que producir muy buenos aceros y los ingleses produjeron muy buenos aceros y lo siguen produciendo. La cuestión es que vivimos en una sociedad que es no solo dependiente de la carne, a punta de hierbas es muy difícil sobrevivir, del arroz, del acero, del cemento, y entonces nos hablan de energías limpias. Entonces vamos a ver qué tan limpias pueden ser estas energías. Energía eólica. Bueno, la energía eólica es una alternativa que cada vez está tomando más fuerza, pero todavía ocupa una muy pequeña porción de la canasta, de la torta total de producción de energía. Energía hidráulica, tan romántica y tan limpia que parece la energía hidráulica, pero tiene un pequeñito problema. Para hacer una represa hay que gastar mucho cemento y hierro. Entonces, lo que llama la huella de carbón de una represa hidroeléctrica en realidad es enorme. Hay otras formas de energía relativamente más limpias, como la energía nuclear. Pero en Occidente la energía nuclear está satanizada. El complejo de culpa de Occidente que le heredamos a la decisión de los norteamericanos de bombardear, de ensayar sus juguetes nuevos con un par de ciudades japonesas, pues generó en Occidente un rechazo y un temor, yo digo que es remordimiento. Y entonces en Occidente la energía nuclear ocupa un lugar muchísimo menor del que podría ocupar, pues por muchas situaciones diferentes. Pero es de todas tal vez la menos contaminante. Que el manejo de los residuos. Los residuos se manejan. Muéstrame un solo ejemplo de problemas generados o de decesos generados por residuos nucleares. Tenemos la energía solar. Bueno, debo decir algo también de la energía nuclear. En este momento hay proyectos muy interesantes, como los orientales, y no tienen ese complejo de culpa que tienen los occidentales. En Oriente, en China, en la India, se están construyendo muchas centrales nucleares, muchas más que en Occidente. Tenemos la energía solar. La energía solar pues también ha avanzado considerablemente, pero tiene el pequeño problema de que los materiales de los que están hechos las celdas solares tienen una tremenda huella de carbono porque su minería es una minería sucia. Entonces, díganme entonces dónde quedó la energía limpia. 200 años de revolución industrial. Consecuencias. La población de la humanidad pasó de 1.000 a 8.000 millones de seres humanos. Y la esperanza de vida pasó de 30 a 60 y pico de años en promedio en todo el mundo. En los países más industrializados, la esperanza de vida es mucho más alta, en los otros puede ser más baja, y en promedio digamos que se ha duplicado la esperanza de vida y se ha multiplicado por 8 la población de la humanidad. Una población que no se podría sostener si no fuera por
los abonos artificiales provenientes de los procesos de fijación del nitrógeno. Pero los abonos artificiales están contaminando el planeta. Todo lo que hacemos contamina, es la maldición de la segunda ley de la termodinámica. Ahora, veamos ejemplos históricos de contaminación. Las algas verde azuladas, hace 2.500 millones de años, tuvieron la pésima idea de empezar a contaminar la atmósfera. ¿Y saben con qué la contaminaron? Con oxígeno. 2.500 millones de años atrás, nuestra atmósfera era muy pobre en oxígeno. Y estas benditas algas contaminaron la atmósfera con oxígeno. ¿Pero qué pasó? De alguna manera, nos adaptamos a vivir con oxígeno. Usualmente cuando se habla de problemas de contaminación ambiental, cambio climático y demás, se utiliza un tono muy apocalíptico. Yo recuerdo cuando yo estaba empezando la carrera, nos contaba un profesor europeo de quien teníamos mucho respeto, que en el año 2000 ya se acababa el mundo porque se acababan todos los recursos. Pues vamos para el 2020 y no lo hemos podido acabar, aunque nuevamente estamos viviendo la amenaza de una guerra fría y más bien caliente. Son ciclos que se repiten. Pero ¿qué es lo que yo veo? Hombre, que de alguna manera Darwin lleva las de ganar. Que hay una gran capacidad de adaptación. Que si los ingenieros, recuerden la palabra ingeniero viene de ingenio, se las ingeniaron para hacer avances tecnológicos, y esos avances tecnológicos tienen la característica de que cada vez que se hace un avance se plantean 50.000 problemas, y esto es como un árbol que se va abriendo. Pero lo que nos muestra la historia es que de una u otra manera hemos salido adelante y no veo por qué esta sea la excepción. Las condiciones son cambiantes. Alguna vez todo el planeta se congeló y la especie humana no desapareció porque unas pequeñas agrupaciones humanas que vivían en el sur de África sobrevivieron a punta de mariscos. Y entonces después cuando se descongeló nuevamente el planeta, proliferaron y poblaron la Tierra. Entonces todo esto para comentarles esta idea de que si bien la situación merece mucha atención, el mayor recurso que tiene la humanidad, que es su ingenio, y sus ingenieros, no se ha agotado. Bueno, no sé si hay alguna inquietud que haya generado y que quisieran que tratara de resolver ahora. Muchas gracias, Guillermo. Ya nuestro amigo Miguel, que es el comandante hoy de manejar las preguntas, seguramente nos va a ayudar. Profe Guillermo, muchas gracias por su presentación, por su magnífica presentación. Yo en lo personal tengo una duda y esperemos que las personas que están conectadas también vayan escribiendo sus preguntas en el chat. Pero me voy a tomar el atrevimiento de empezar con mi pregunta. Profe, en términos de los inventos ya vemos que, madre, es increíble la gran cantidad de cosas que se dieron a partir de la revolución industrial, todos los avances en la parte ingenieril, en la parte física. En la parte actual, ¿usted cómo considera que no solo los inventos, sino la comunicación de la ciencia, de la divulgación de estos mismos conocimientos, sea relevante en nuestro avance en la ciencia? Soy muy escéptico de la popularización del conocimiento. Insisto en la
en la analogía que hice al principio entre el conocimiento científico y la música clásica. Todo lo que exige esfuerzo, todo lo que no es facilista, queda supeditado al gusto de unos pocos. Y entonces yo soy muy escéptico, por ejemplo, respecto a que, hombre, que si hacemos mucha divulgación científica y todo el mundo se entera, por ejemplo, si se superara, vea, yo traigo un ejemplo pues muy local, y de pronto meritaría, simplemente para ponerlo como a tema de discusión, ¿qué área y qué costo habría tenido una central nuclear en lugar de Hidroituango? No tomo partido, sino que propongo esa discusión. ¿Qué área y qué afectación está produciendo ese represamiento y qué área ocupa una central nuclear? Una persona a quien yo apreciaba mucho y que murió hace poco, el doctor Gabriel Poveda Ramos, un ingeniero muy, muy notable con una excelente formación científica, me decía hace mucho tiempo que en La Guajira había que poner una central nuclear para desalinizar agua antes de que Venezuela se fuera a tomar a La Guajira. Bueno, Venezuela no se tomó La Guajira, otros fulanos se tomaron a La Guajira y a Venezuela, y no hablemos de eso que es complicado. En todo caso, es que no se puede inventar la palabra nuclear. Hace un tiempo, y aquí hay quien nos pueda informar al respecto, en EPM pensaron, medio estudiaron, medio leyeron la posibilidad de energía nuclear, y el mero rumor causó terror, espanto, ¿cierto? Esa palabra no se puede pronunciar. En Italia está prohibida la energía nuclear. ¿Quién prohibió la energía nuclear? Un plebiscito. Nosotros tenemos muy buena y cercana evidencia de lo que es hacer plebiscitos y de las consecuencias de los plebiscitos. ¿Acaso Italia está llena de físicos nucleares que se pueden pronunciar con conocimiento de causa respecto a la bondad o no de utilizar energía nuclear? Pero entonces viene la hipocresía. En Italia está prohibida la energía nuclear, pero le compran energía nuclear a Francia. Los alemanes, tristemente, una física, toda una física, Angela Merkel, cuando el incidente de Fukushima paró en seco todo el programa de energía nuclear de Alemania. Ahora que los rusos los tienen del cuello, porque no pueden vivir sin el gas de los rusos, van a añorar la energía nuclear que dejaron de utilizar. Entonces, el problema es muy amplio, pero entonces quienes toman las decisiones son políticos, y los políticos hacen cosas políticas, no científicas ni racionales, ¿cierto? O prometen lo que no pueden cumplir. Oh, vamos a despetrolizar el país, vamos a acabar. Nuevamente vengo al caso de Alemania y la hipocresía de los políticos. En Alemania prohibieron el diésel, porque el diésel genera residuos cancerosos. Y entonces le venden sus tractores y sus camiones de diésel a los países pobres de Europa Oriental. Está bien, no se mueren los alemanes, que se envenenen los europeos orientales. Entonces, por eso les digo, soy muy escéptico respecto a la posibilidad de que gracias a una gran divulgación científica la gente pueda tomar decisiones informadas. Hay también mucha evidencia de que las decisiones se toman de una manera muy, como ya lo había dicho antes, de una manera muy intuitiva, muy emocional,
Hay estudios que muestran que cuando uno le plantean un problema y uno todavía no ha elaborado la respuesta, ya ha tomado la decisión. Un libro excelente de Michael Shermer sobre The Believing Brain, el cerebro creyente, hace una muy buena exposición de todo esto. Entonces, pero resulta que por cuestiones de mi oficio, yo terminé muy relacionado con la historia de la ciencia y con una pregunta que no he resuelto y que me sigue inquietando, y es ¿cuál es el papel de un país como el nuestro en el panorama de la ciencia? ¿Qué tenemos que hacer o decir nosotros respecto a la ciencia? ¿Cierto? Cuando muy ingenuamente hace 50.000 años uno decía, no, es que la ciencia no va a resolver todos los problemas económicos del país. Entonces viene el problema, ¿y es que aquí se puede hacer ciencia? Veía en una excelente entrevista que le hicieron al doctor Lopera de la Facultad de Medicina, que es uno de los pioneros en el estudio de Alzheimer, pues tiene la suerte de que tiene toda una familia y una tradición de personas con Alzheimer precoz. Y entonces el doctor Lopera contaba que su trabajo, ese proyecto de investigación le ha costado más de 150 millones de dólares, que obviamente lo están pagando universidades y fondos extranjeros, porque aquí no hay con qué hacer una cosa de esas. Entonces, ¿cómo nos vamos entroncando en la ciencia? Los que están en el área de la biología saben que este es el laboratorio de biología por excelencia, y por eso todos los que hacen ciencia, empezando por Humboldt, vinieron por acá, ¿cierto? ¿Qué nos queda de esa ciencia? ¿Qué nos quedó a nosotros de la famosa y tan cacareada expedición botánica de Mutis? Sus resultados los vinimos a conocer a mediados del siglo XX. Entonces, bueno, me planteo eso, es decir, no en una tónica, no en una tónica pues derrotista ni nada, sino hay un término que se usaba hace tiempo: ubícate, ubícate, ¿dónde estamos? ¿Qué nos toca? Bueno, entonces yo he tenido la suerte de que me tocó enseñar física, y que para entender por qué lo que a mí me parecía tan sencillo, tan claro y tan directo, a mis estudiantes les era tan extraño. Entonces vi que había un problema cultural de fondo. ¿Cuál es? Cuando uno decía, yo voy a estudiar física, ¿y eso para qué sirve? ¿Y eso qué se hace con eso? ¿Cierto? En Europa o en Estados Unidos a nadie le tienen que explicar por qué es importante hacer ciencia. Pero es que tenemos unas relaciones de supervivencia muy distintas. Ya lo mencioné. Yo puedo estar todo el año con una camiseta como esta, pero si estuviera en Europa o en Estados Unidos tendría que tener ropa de invierno y ropa de verano y gastarme muchísimo dinero en invierno y calefacción. Aquí ni siquiera prendo un ventilador. Bueno, de vez en cuando lo podría prender. Profe, no, muchas gracias por tu respuesta. Y aprovechando que hay otras dos preguntas pendientes, bueno, hay más preguntas pendientes. Le voy a dar paso primero al profesor José, que levantó la mano, y después te leo otra pregunta que hay acá en el chat. Claro que sí. Listo, ¿ya me escuchan? Sí, claro. ¿Qué más, Guillermo? Un gusto José, escuchar. has progresado. ¿Por qué? Ah, sí, esto no hace sino progresar, y sobre todo en estos inviernos por aquí hablando de fríos. Es mejor tener esta capa protectora. No, pues un placer siempre escucharte, hombre. Muchas gracias por la charla. Muy interesante. Yo tengo una pregunta ahí medio provocativa respecto al asunto, a los dos asuntos que has mencionado. Uno, sobre la gravedad, pues digamos, de la cuestión del cambio climático, ¿cierto? Y la gravedad de la situación que estamos viviendo y, digamos, las predicciones que hacen los científicos que estudian eso al respecto, ¿cierto? Sobre los impactos que vienen a futuro próximo y a mediano plazo. Y la cuestión de ¿cómo decirlo? El crecimiento, ¿cierto? De los
negacionistas, en términos generales, ¿no? De las pseudociencias, los que hacen fuerza por estar en contra de, por ejemplo, los antivacunas, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Y ahorita que estoy por aquí en estas tierras, sí que lo he sentido. Estoy precisamente en el cinturón bíblico en Estados Unidos. Entonces, te quería preguntar si bien te entendí, Pavos, de pronto no resulta ser así como el fin del mundo, ¿cierto? En la cuestión climática. ¿Qué opinas de la conjuración o sea, del hecho de que se esté juntando, de que esté al mismo tiempo sucediendo este cambio climático con todos sus agravantes, más esta oleada de negacionistas, ¿cierto? De gente que está en contra de la ciencia, en contra de tomar decisiones racionales, ¿cierto? Y en contra inclusive en contra de llegar a acuerdos alrededor de lo que es necesario y no es necesario. Muchas gracias, Guillermo. Bueno, por supuesto, tengo posiciones respecto a lo que me estás diciendo. Y entonces siempre recuerdo la anécdota de los Boy Scouts. Los Boy Scouts tienen que hacer todos los días una buena acción y después ir a reportársela a su jefe. Entonces 2 niños Boy Scouts llegan a donde su jefe a reportarles que ya hicieron la buena acción del día, pero están arañados con los vestidos rotos, vueltos nada. Entonces el jefe les pregunta, ¿y qué hicieron? No, le ayudamos a cruzar la calle a una viejita. Y por eso quedaron así. Es que la viejita no quería cruzar la calle. Mira, a alguien, lo dije también al principio, al que le gusta le sabe. Aquí, por ejemplo, hubo un proyecto de divulgación científica muy conocido que tenía como lema divertirse tiene su ciencia. Lo que inspiraba esa concepción era que la persona que manejaba todo ese proyecto es una persona que evidentemente le parecía que la ciencia es una cosa tan maluca que hay que endulzarla para que los niños se la traguen sin darse cuenta de que están comiendo. Y entonces lo que uno ve es que espontáneamente quien tiene sensibilidad, quien tiene gusto por la pintura, por la literatura, por la ciencia, la va buscando. Es importante que aparezcan opciones y que de pronto uno ve, yo nunca había caído en cuenta que a mí esto me podía gustar. Entonces la divulgación científica puede tener esa bondad. Alguien se topó con un capítulo de Cosmos de Carl Sagan y quedó cautivado, le despertó. Es una cuestión viral. Si tenés la propensión a ese virus y te contagias y te acercas, te puedes contagiar, pero si estás vacunado, nada que hacer. Los antivacunas, una cosa es la población gruesa de Estados Unidos, y lo hemos visto en muchas de sus manifestaciones públicas, pasa por ser la más inculta, la menos formada, la menos informada y la más apasionada. Entonces, el hecho de que tengan muchos recursos materiales, lo único que muestra es que en su gran mayoría no hicieron grandes esfuerzos ni por conocer ni por comprender, sino que se dejan llevar por el caudillo de turno. ¿Cómo explica que un personaje como el anterior presidente, no quiero aumentar su nombre siquiera, haya tenido la acogida que tuvo en ese país? Eso te muestra quiénes son. Ahora, ¿de verdad era falta de información el que no sabían el impacto que iban a tener? ¿Cuántos millones de muertos hubo en Estados Unidos por cuenta del COVID? Y en proporción a sus poblaciones, compare los que tuvimos en Colombia con los que hubo en Brasil o en Estados Unidos. Decisiones de Estado que causaron millones de muertos. Es algo similar la bestialidad que estamos viendo en este momento con la guerra en Europa, ¿cierto? No, es que esto toda la vida ha sido de Rusia, entonces vamos por ello. Pues con ese mismo argumento yo digo, hombre, devuélvanos a Miami. Eso está lleno de colombianos, no de los mejores, pero está lleno de colombianos. Entonces,
Miami teníamos que recuperar a Miami. Bueno, por el derecho Panamá. Bueno, no se les olvide Panamá. Eso por un lado respecto a la B. Decía Bernard Shaw algo muy sabio. No se puede convencer a una persona cuya supervivencia depende de no dejarse convencer. Convence pues a un antivacunas. Convence a un vegano. Convence a un vegano de la necesidad de tener todos los aminoácidos esenciales para que un niño crezca. Hombre, que ya está grande y ya quiere morir de lo que quiera, muy bien, pero un niño alimentado con una dieta vegana, unas deficiencias alimentarias, porque he conocido casos de niños ya inclusive con el poquito pelo delgadito que muestra desnutrición rampante, y los papás son disque cultísimos y veganos. Vaya, pues convénzalos de que no, ¿cierto? Entonces, en esta cuestión vos cómo me demostrás que Medellín no es el mejor equipo de fútbol de Colombia. Decime cualquier cosa y te la contradigo. Ok. Ok, muy bien. Bueno, no, te estaba diciendo que es imposible convencer a alguien que no se quiere dejar convencer de algo, ¿cierto? La fe es justamente eso, creer lo que no vemos porque nos encanta creerlo, y la ciencia es otra cosa muy distinta. En una reunión reciente con algunos profesores del curso de fundamentación de ciencias, alguien que de pronto no comparte mucho algunas de estas ideas que yo expreso sobre racionalidad y demás, me decía, no, es que sí, la ciencia está muy bien, la física está muy bien, pero yo creo que debe haber algo más, debe haber algo más. Y insistía, es que yo creo que debe haber algo más. Y yo, pues, si tú crees, eres una creyente. La ciencia es otra cosa muy distinta. La ciencia no es de creer, la ciencia es de saber. Pero José me había hecho otra pregunta y es respecto al impacto que esto va a tener. No, eso es imposible de predecir. ¿Cuál va a ser el impacto? Eso es imposible de predecir. Vos ves las proyecciones que se hacen. Hombre, que de pronto de aquí a final del siglo el nivel del mar puede haber subido un par de metros. Y eso va a ser devastador para la mayor parte de las ciudades que están muy al nivel del mar. Yo pregunto, ¿cuántas de las edificaciones que hay, una ciudad bien crítica, Nueva York, cuántas de las edificaciones que hay en Nueva York tienen más de 50 años? ¿Cómo era Nueva York hace 50 años? ¿Y cómo va a ser Nueva York dentro de 50 años? Ni siquiera dentro de 80, dentro de 50. Seguramente los que vayan a construir se van a abstener mucho de construir en sitios que se inundan o van a tomar medidas. Recordemos que los Países Bajos son bajos porque están debajo del nivel del mar y han podido sobrevivir y han hecho sus diques y, bueno, 50.000 cosas, ¿cierto? Se plantean los problemas y a los grandes problemas les aparecen grandes soluciones. De modo que sí, yo creo que la situación pues es impredecible. Es impredecible. Lo único que puede uno saber a ciencia cierta es que las cosas están cambiando mucho. Y que no es la primera vez que cambian y que, por ejemplo, mencionaba lo de los 8.000 millones de seres humanos. Resulta que de esos 8.000 millones, casi la tercera parte están en el Asia, si no es que es más, con una condición adicional, que está elevándose tanto su Producto Interno Bruto y su nivel de vida, que están empezando a comer carne, mucha carne. Y ya sabemos cuál es la huella de carbono de 1 kilo de carne. Eso es una cosa absolutamente impresionante. Entonces, ¿qué le vas a decir a los chinos? No, no se pongan a comer carne, que los que comen carne son los gringos y los europeos.
y ustedes no se pongan a comer carne que de pronto nos van a contaminar más la atmósfera. ¿Eso será posible? Bueno, lo dudo mucho. En todo caso, cuando uno se pone a ver todas las alternativas que en este momento se están buscando de algo que se parezca a la energía limpia, hay unas cosas supremamente interesantes. El hidrógeno verde, es que en este momento es carísimo. El torio, otra alternativa supremamente interesante porque prácticamente no deja recursos. ¿Por qué no se exploró más la posibilidad de energía a partir del torio cuando se inició toda esta cuestión de la energía nuclear? Porque el torio no sirve para hacer armas nucleares. Recordemos que el mayor desastre nuclear que ha existido fue Chernóbil. Chernóbil no era una planta civil, era una planta para producir combustible, material de fisión para armas nucleares, que finalmente la destinaron a fines civiles, pero ese no era el objetivo primordial. Fue diseñado por militares, paramilitares, bueno, en fin, y ya vemos las consecuencias que tuvo esta falta de previsión. Se habla también mucho de Fukushima, terrible. Fukushima, una planta diseñada hace más de 50 años y que resistió relativamente. Recuerden, no hubo un solo muerto por contaminación nuclear en Fukushima. Sí, algunos de los operarios que entraron, los salvadores, tuvieron problemas, pero hubo muchos muertos a raíz de Fukushima debido a que el gobierno los desterró, declaró que toda la zona alrededor de Fukushima tenía que ser deshabitada, y entonces en medio de un terrible invierno desalojaron a una cantidad de personas adultas sin recursos de calefacción que se murieron no por radiación nuclear. Entonces, dense cuenta, el mismo Japón, ¿cuánto aguantó después de haber cerrado sus centrales nucleares? El costo energético, lo mismo que pasó en Alemania, el costo energético de contaminación y de costos de combustibles fósiles fue tan grande que los japoneses tuvieron que reabrir sus plantas nucleares. Entonces, tomar posiciones simplistas es muy fácil y muy improductivo. A largo plazo, ¿qué va a pasar? Yo no sé. Es que la historia es impredecible. Afortunadamente, no sabemos los físicos no adivinan el futuro, entonces. No, los físicos tenía solo saben el pasado. tenía una idea equivocada, profesor. Totalmente. Los astrólogos adivinan el futuro y a veces aciertan, pero... Perdón la interrupción, no, porque hablando de ahorros de energía, también me da pesar con nuestro amigo Carlos, que es el que abre la sala y que normalmente tiene que irse nadando a su casa después. Creo que de los que están aquí, creo que Carmenza tenía alguna preguntita también para aprovechar este ratito antes de que nuestro amigo Carlos deba salir corriendo. Hola, ¿me escuchan ahí? Sí, señora. Sí. Muy bien. No, era un comentario con relación a la muy buena exposición de Guillermo, y es relacionado con esto de contar historias. En Sapiens, de animales a dioses, Yuval Noah Harari dice que los seres humanos no nos inventamos el lenguaje para pensar para hablar sobre el sentido de la vida, ni para hablar con las divinidades, ni nada, sino para contarnos cosas. Sino para, como el texto de él está traducido en España, dicen para cotillar. Lo que nosotros decimos para chismosear, nos gustan mucho las historias. Entonces se me ocurre que esa sería la solución al problema de la viejita, Guillermo. A la viejita no había que obligarla, a la viejita había que echarle una historia, a lo mejor ella hubiera decidido pasar la calle por su propia cuenta o con mucha motivación. Con relación al pesimismo que hay o ese primer comentario que hace Guillermo sobre la poquita gente a la que le llega la ciencia,
Entonces, con esto de contar historias, pienso yo que esta sería la única manera de llegarle, así sea muy poquita gente, una gente muy, muy reducida, de llegarle bien, con buenas historias. Es mucho mejor una clase de ciencia de esta manera, muy conversada, muy, no solo con historias, sino con datos reales. Yo creo que con eso se le puede llegar mucho mejor a la gente. Era eso, era solamente ese comentario. Muchísimas gracias, Guillermo, y gracias pues por una maravillosa historia en el día de hoy. Mil gracias. A ti por la audiencia. Y Guillermo, la última mía, para no molestarlos más, sí me sale. Estamos hablando de uno de los temas que nos preocupan con el semillero, con José, con el trabajo que hacemos, es en la actualidad, en el mundo que estamos, de la inmediatez de las noticias, de los titulares de las noticias en las redes sociales, de la noticia que no se analiza, que no se profundiza, de esto de que es tan inmediato. Entonces se va generando esas ideas, sobre todo respecto a cuestiones energéticas, a cuestiones relacionadas con la alimentación del mundo, de estas cosas, de esa sensación catastrófica. Con la mirada que hiciste, ese paso histórico, uno llega a la conclusión de que, o sea, que es inevitable que si existimos así hoy en día, es fruto de que se pasó por esas épocas y que el mundo ha ido cambiando. Recuerdo que siempre se utiliza ese relojito desde la aparición del universo a dónde estamos nosotros respecto a si fuera una hora, ¿no? ¿Se podrá hacer no sé, una escala, un reloj, una regla entre los dos extremos, entre el mundo ese paradisíaco imaginario y el fin que en realidad no va a ser, va a ser el fin de la humanidad en todo caso, pero no del mundo? En esa escala, ¿dónde estaríamos? Porque somos muy dados a tomar esas medidas como inminencia de una catástrofe. Pero ya incluso la pandemia nos acaba de demostrar que ni siquiera con la pandemia aprendimos, ni nos cambió la vida, seguimos siendo igual que antes, no nos mejoró en nada. Entonces, ¿dónde estamos respecto a esta situación? Es decir, va a haber más población, más consumo de energía, somos una sociedad que consume mucha energía, no va a alcanzar los combustibles fósiles. Entonces, se puede hacer ahí sí sería una cosa de un astrólogo, ¿no? Una predicción o dónde estamos realmente parados, porque ni las cosas seguramente son tan dramáticas como a veces se pintan, ni tampoco son, o porque ahí nos daría realmente una medida de si realmente podemos hacer algo, porque suena bien como una cuestión moral de que tenemos que hacer algo. Yo debería apagar este bombillo para ahorrar la energía y estoy ayudando al planeta. Y nos quedamos con eso. Yo apago ese bombillo, ayudo al planeta. Pero ¿dónde estamos proporcionalmente realmente? ¿Quién ayudaría más? ¿Soy yo el que tengo que ayudar? Eso es como una cosa complicada de dibujar en una escala. Esto es la historia pues de si el vaso está medio lleno o medio vacío. Es el tremendismo, el terrorismo, el sensacionalismo, que es lo que vende noticias. A un periodista le interesa tener audiencia y tener audiencia un día. Pero fíjense, por ejemplo, como ya los titulares que eran hace un par de semanas, siempre los encabezados era la guerra de Ucrania, ya ha ido pasando a las otras páginas interiores del periódico. Entonces, la cuestión de hacer sensacionalismo, pues eso siempre atrae. ¿Cómo pinta usted las cosas? Entonces, cuando le cuentan a uno, todo tiempo pasado fue mejor. Veamos, ¿cómo se vivía hace 200 años? ¿Cuánto se vivía hace 200 años? Las familias tenían 8, 10, 15 hijos, con la esperanza de que al llegar a viejos le quedaran siquiera 2 o 3 hijos vivos. Esa tendencia sigue siendo muy marcada en los países de menor nivel económico, ¿cierto? Ese es bueno, yo pienso
esto se va a poner muy bueno cuando todos seamos ricos. Fíjense, por ejemplo, que los ricos tienen una población inclusive decreciente. Cuando un país se vuelve muy rico, se estabiliza su población, las parejas se casan mucho mayores o tienen poquitos hijos o no tienen hijos. En cambio, eso no es lo que sucede en África, eso no es lo que sucede en Latinoamérica, donde sigue persistiendo la estrategia de muchos hijos que garanticen algún tipo de supervivencia. Y entonces, una reflexión que hacía William Rosen en un libro que estoy leyendo y del cual tendrás noticia muy pronto, era: hoy en día, una persona de clase media de un país industrializado vive mejor mucho más tiempo y tiene infinitamente más recursos que un príncipe o un rey de la Edad Media. Entonces, de nuevo, hace 200 años habían 1.000 millones de habitantes, con un promedio de vida de 30 años. ¿Cómo vivían? ¿Qué tenían? Entonces nos dicen a uno, no, la naturaleza, la sencillez de la vida. Cuando un niño campesino empezaba a caminar, empezaba a trabajar, porque la mano de obra había que explotarla desde el principio hasta el fin. ¿Dónde estaba su niñez? Nos pintan cosas tan bonitas de cómo era antes de la industrialización. Y entonces resulta cosas como la siguiente. Mencionaba en algún momento como la industrialización, con la industrialización y con la revolución industrial, apareció el proletariado, pero también apareció la clase media. Y el nivel de vida general, bueno, si solo miras la parte de las condiciones en las que vivían las personas que trabajaban en la fábrica, era una cosa absolutamente inhumana. Seguramente tan inhumana como las condiciones en las que viven los zombies en los barcos en alta mar, haciendo carteras de lujo para vender en Occidente. Entonces, nuevamente preguntémonos qué es lo que ha cambiado, qué es lo que se empeoró, qué fue lo que se mejoró. Entonces, ¿qué veo yo? Sin ser clase media de un país industrializado y con unos ingresos muy, muy inferiores. Ahora cuando la pandemia, veía yo que en Estados Unidos una persona que gane menos de $50.000 mensuales, $50.000 anuales, se considera pobre. ¿Cuántas personas en Colombia ganan $50.000 anuales? Son 200 millones de pesos. Y sin embargo, sin tener esos niveles de ingreso, pues yo tengo muchísimas más cosas. Con un simple salario de profesor tengo muchísimos más recursos de todo tipo, materiales, intelectuales, culturales, que los que se tenían hace 100 años, que los que tuvieron mis abuelos o mis tatarabuelos. Entonces, que esto era mejor o no era mejor, yo no lo, es que esas son juicios de valor. Yo lo único que puedo decir son condiciones muy diferentes. Condiciones muy diferentes. Esto está cambiando. Y de nuevo, es imposible predecir para dónde vamos. Primera, la única pandemia que existió en la humanidad y nos tocó padecerla, nos tocó vivirla. Y en cuestión de un año teníamos recursos médicos para luchar contra esa pandemia. Alguien me decía, ¿usted le va a creer a una vacuna? Los antivacunas, de José. ¿Usted le va a creer a una vacuna que le hicieron hace un año? Señor, eso no lo hicieron hace un año. Esa gente lleva decenios trabajando en eso. ¿Qué pasó? En un determinado momento les dieron toda la plata del mundo y sacaron la vacuna. Si no hubiera sido por la Segunda Guerra Mundial, ¿cuánto se habría demorado la ciencia y la ingeniería
para producir energía nuclear. ¿Cuánto llevan trabajándole a la fusión nuclear? ¿Y cuánto han invertido en fusión nuclear comparado, ojo, comparado con lo que se invierte en diseñar un nuevo caza de combate? No hay punto de comparación. Son, no sé, 300.000 millones de dólares que se gastan para diseñar el nuevo armamento de la Armada norteamericana. Lo que se ha invertido en fusión nuclear no es ni una centésima parte de lo que se invierte en armamento. Si fuera verdaderamente una necesidad estratégica, de pronto tendríamos otros resultados. Entonces, cuando se quería tener un arma nuclear, pues le dedicaron todos los recursos disponibles. A precios actuales serían más de 20.000 millones de dólares para hacer en un par de años un artefacto nuclear. Entonces, ¿qué es lo que puedo decir yo? Esto ha cambiado mucho. Esto ha cambiado mucho. Creo de todas maneras, Guillermo, y de verdad con mucha pena porque el tema es apasionante, seguro tenemos muchas ganas de seguir conversando, pero de verdad que tenemos que ser respetuosos también con el Claro que tiempo sí. de Carlos, o en todo caso eso va a provocar que te invitemos a una segunda parte, inventemos otra charla para seguir conversando, pero creo que de todas maneras para nosotros, especialmente para la gente del semillero, José, nosotros, estas dudas que quedan flotando nos sirven realmente de insumo para reflexionar sobre esto, ¿no? Porque en todo ese contexto, la pregunta más complicada es decir, bueno, ¿qué podemos hacer o qué deberíamos hacer desde la academia, desde nuestro rol como investigadores, como comunicadores de la ciencia? ¿Dónde podemos, porque la problemática o la cuestión que estamos planteando es muy grande y se excede seguramente de todos nosotros, pero algo deberíamos hacer, pero saber qué es lo que deberíamos hacer es una pregunta muy difícil, por lo cual ahora no solo José no va a dormir, sino ninguno de nosotros, ni siquiera Carlos va a dormir hoy, pensando en esta cosa por tu culpa. Así que yo, en nombre de los chicos, en nombre del semillero, y te agradezco muchísimo. Para nosotros, obviamente, que es un gusto tenerte. Disimulamos acá porque tenemos una relación de amistad, pero bueno, es un gusto y aprendemos mucho y seguramente buscaremos la manera de tenerte nuevamente. Mucho gusto. Muchas gracias Carlos, y perdona la demora, y gracias al resto de amigos que están aquí conectados, y vamos a seguir en este tipo de actividades el mes próximo, pero bueno, muchas gracias por la compañía. Bueno, una feliz noche para todos. Gracias.